Ustedes van a escuchar constantemente dentro de la narrativa de los papistas que el primer papa fue Pedro. El Liber Pontificale dice que Pedro fue el primer papa en Roma y que duró 25 años ahí. Bueno, la Biblia echa por tierra totalmente esa mentira con un nombre: Jacobo, hermano del Señor. En Hechos, en el capítulo 15 hay 4 momentos. En el primer momento tenemos a Pedro contando su experiencia. En el segundo momento tenemos a Pablo y a Bernabé contando su experiencia. En el tercer momento tenemos a Santiago tomando la palabra y diciendo: yo juzgo. Y una vez que Santiago da el veredicto en ese concilio de Jerusalén, en Hechos 15, dice que Santiago junto con los ancianos y los apóstoles determinaron el rumbo de la iglesia. Hechos capítulo 12 versículo 17, cuando Pedro es liberado milagrosamente después de que Herodes intenta matarlo, la primera cuestión que hace Pedro es: vayan y avísenle por favor a Jacobo de mi situación, subordinado totalmente al primer obispo, al que podría ser realmente el primer papa de la iglesia. Gálatas capítulo 12, cuando se da el gran problema en Antioquía, que Pablo termina reprendiendo a Pedro, la situación tiene un contexto detrás de ello. Pedro tenía miedo de los enviados de Jacobo, lo cual demuestra justamente que Pedro tenía ciertas consideraciones de Jacobo que sabían que era el mero papas fritas. Hechos capítulo 21, versículo 18, cuando Pablo llega a Jerusalén, se reúne con Jacobo y los ancianos de la iglesia. Recuerden, es la primera iglesia, la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén. Si hay algún papa en ese momento, ¿por qué no es Pedro? No, es Jacobo. Hechos capítulo 21, versículo 23 al 24, Jacobo le da instrucciones a Pablo y Pablo obedece a Jacobo, reconociendo por supuesto la autoridad que en ese momento tiene Jacobo como primer líder de la iglesia en Jerusalén. Más allá de eso, cuando Pablo llega a Jerusalén, Pablo mismo nos dice en Gálatas que había 3 líderes en la iglesia, y el primero de ellos, ¿quién es? Jacobo, Santiago, Pedro y Juan. Efectivamente, si hay algún papa, o si nosotros llegáramos a considerar a un papa, ese tendría que ser Jacobo. Siglo II, Hegesipo nos dice que el primer obispo de Jerusalén efectivamente fue reconocido como el justo y era Jacobo. Eusebio Cesarea, siguiendo justamente la narrativa en el capítulo 4, dice que los apóstoles pusieron a Jacobo, el primer líder, el primer mandatario, el primer jerarca si quieres, o si hubiera un papa, el primer papa no fue Pedro. Pedro estaba subordinado totalmente a Jacobo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pedro y Juan son enviados como legados a Samaria. Ve tú a saber si los papas son enviados como legados. No, efectivamente, quien determinó el rumbo de la iglesia en un primer momento, o si hubo un primer papa, ese fue Santiago el Justo.